Tierra Nueva Televisión, el primer canal cultural de la Amazonía peruana. Tierra Nueva Televisión, el primer canal cultural de la Amazonía peruana. Gracias. La poética de Zhu Yun es una poética que, parafraseándola, ausculta la flor del cielo, la sangre que derrama pensamiento. Ese pensamiento que es delirio, ese pensamiento que es orgasmo también, ese pensamiento que es estremecimiento, que es imaginación, ¿no? Y que poetiza justamente eso ígneo, ¿no? Que poetiza ese fuego ígneo, que poetiza ese ardor, ¿no? Pero que poetiza algo más, porque justamente mencionaron el machismo y la sociedad patriarcal. Sin necesidad de utilizar categorías feministas, sin necesidad de mencionar ni una sola vez patriarcado, ni machismo, lo que está haciendo Zhu Yun es ofrendarnos una poética de la libertad, una poética en la que ella se ausculta con mucha libertad, ausculta su cuerpo, ausculta su alma y nos ofrenda representaciones de una sexualidad libre, de una sexualidad bella, valiente, ¿no? Que se funde con la naturaleza misma para formar esa rosa fálica, que para mí es un magisterio de ecopoética, para mí es magisterio de esta beta poética que tiene que ver con hacer poesía desde la naturaleza misma, o sea, asumiendo que las plantas tienen vida, asumiendo no una postura antropocéntrica, androcéntrica, que el hombre, el ser humano, la persona es el centro del universo, del mundo, sino, como sabe muy bien mi paisano ancashino, asumiendo una visión del mundo en que la naturaleza, la Pachamama, bueno, en este caso hay algunos elementos locales amazónicos, ¿no? O sea, esta vegetación, estas flores, este viento, estos ríos, ¿no? Tienen vida, tienen relevancia epistémica, o sea, tienen relevancia ontológica y nos sirven también, o sea, y dialogan, se estremecen, se mueven, viven los efectos del amor, ¿no? De la pasión de los amantes. Y también es una poesía que apunta a algo muy fino, algo muy delicado, a una búsqueda de lo místico, de lo sagrado, ¿no? Hay versos que hablan, por ejemplo, cito, pespuntar el reloj, ¿no? De arena con el universo, ¿no? O también esta mirada bien carnal, bien vital, bien de las vísceras, ¿no? De poetizar la sangre en un montón de poemas, ¿no? En un montón de poemas, no solo en el primero, sino en varias páginas se repite la imagen de la sangre, ¿no? Comparándola también con la sangre de la menstruación, ¿no? Pero también con la sangre humana, ¿no? La sangre humana como símbolo de vida, como símbolo de lo sagrado, como símbolo de la vida que se renueva. Hay mucho más que decir de la poesía de Zhu Yun, pero yo quiero decir que todos sus lectores, sus lectoras, merecemos esta nueva edición de Rosa Fálica, una edición también cuidada, una edición tan bella, una edición donde también se recogen las palabras de Ramón Mujica,
que creo que es uno de sus más fervorosos lectores que mejor la ha leído. Ramón Mujica dice: la poeta es una planta divina, su pensamiento es su sangre, su imaginación su flecha, y al final solo queda el silencio. Y antes dice que la Eucaristía del ser, la rosa que se ofrece a sí misma como sacrificio. La poeta trasciende la naturaleza porque es la naturaleza consciente de sí misma. Si en Carmen Ollé el cuerpo era un vehículo para poetizar desde un estilo existencialista y para poetizar la calle, la sociedad, un mundo en transformación social, para poetizar y también hablar desde su poesía en Noches de Adrenalina de la política, de la sexualidad. Yo creo que en el caso de Xu Yun, el cuerpo, esos fuegos ígneos, también son un medio para llegar a algo que está más allá de este ardor y de esta pasión. Julia Gonco Justicia ha dicho que hay que leer detenidamente a Xu Yun. Aparentemente, decía ella, al comienzo uno puede creer que son versos bonitos, ¿no? Decía, y luego ella se da cuenta en lecturas últimas que es una poética honda que le debe mucho a la dinastía Tang. Con esas advertencias de no quedarnos en una primera lectura de lo bonito, como de la rosa desde lo bonito, ¿no? Y sabemos que Rimbaud ya nos había advertido que un día senté a la belleza a mis rodillas y la encontré amarga, ¿no? Leamos como lectores avisados esta rosa fálica, porque esta rosa fálica nos brinda nuevas representaciones de la sexualidad femenina, pero sobre todo búsquedas maravillosas e infinitas de la libertad y de cómo somos uno con la naturaleza, con lo sagrado y estos puentes entre el chino y lo amazónico. Gracias, querida Xu Yun, por tu poesía que sigue ardiendo más fuerte que nunca y a tierra nueva. Muchas gracias, Aleida Quintana, por su presentación. Ahora vamos a escuchar a Marco Antonio Panduro, que también se va a referir a la poesía de Xu Yun, a Rosa Fálica. Buenas noches, muchas gracias. Vamos a ir al grano. ¿De repente con la otra? Creo que esta, ¿no? Sí, mejor. O sea, te escucha muy bien No, sin es que micro. tienes que pegar bien. ¿Ok? Sale. Ok. Tienes que pegar Bueno, bien. vamos brevemente. Rosa Fálica sale, es una experiencia relativamente reciente para mí. Era un mito cuando estaba ya en Iquitos y bueno, obviamente el libro no era muy difícil de encontrar. Y cuando uno escribió algo, de manera que me en la mañana decía, voy a leer esto, pero me da cuenta de que no me gustaba, así que es un pequeño texto, y es posible que también lo que hace un momento la mayoría hemos leído en voz alta estén acá mencionados, porque hay probablemente una conciencia de gustos, o probablemente posiblemente porque los poemas y los versos son potentes y no son para nada anónimos ni invisibles. Leeré. Mujer iconoclasta, Xu Yun es iquiteña de nacimiento, de ascendencia china y de impronta cosmopolita. A propósito de orígenes, cada mañana que despierto pienso en ti y el recuerdo de faroles chinos mecen en mi memoria. Cuenta que el agustino Joaquín García fue su primer crítico literario, primeros versos a quien hacía leer y donde revelaba, ha confesado la poeta, el drama de ser mujer. Habría que guardar un tiempo más para que Xu Yun plantara su propia bandera en la poética peruana contemporánea, y es ella,
como alguien me respondía a mi inquietud de saber si la conocía, un peso pesado en la poesía peruana que emergió durante los años 80. Tocó un tema tabú, el del erotismo, en voz femenina, el de un erotismo más próximo a la lujuria. Lo anteriormente dicho se encuentra vertido en Rosa Fálica, poemario que remeció los cimientos pacatos de una sociedad de herencia de mantillas varias décadas atrás. Mientras que, a contraparte en el ámbito iquitense, hasta esta segunda aparición que hoy celebramos, era casi un libro desconocido, hasta esta nueva edición, cerca de 40 años de distancia. 41 años. 41 que saliera a la luz. El poemario en mención alborotó las mentes limeñas, como ha declarado su autora, y es que en sus versos atraviesan al lector por su alto contenido erótico, sin llegar a lo procaz, vulgar y chato facilismo. Es un conjunto armonioso, pues ha sabido combinar en la primera parte de elementos amazónicos que lo hacen en suma muy original y de gran fuerza. Aquí se funden naturaleza y un cuerpo deseoso que puede ser casi lo mismo. Así, por ejemplo, puede leerse en reportaje Iquitos: oh sol fuerte que ordes mis membranas, hasta convertirnos en gemelos de un mismo balbuceo. Cuando recoges las ramas, tus piernas flexionan el candor de los ríos y su cauce es más implacable que nunca. O la imagen colgante de Rosedal como del Ungurawi, palmera cuyo refinado y oloroso fruto oblongo es de un negro violáceo. El Ungurawi cuelga maestrado, nos dice. En 1983, Ramón Mujica Pinilla, el prologuista de aquella primera edición, quien curiosamente era miembro fundador del Instituto de Teología y de Religiones Antiguas de Lima, citó los versos que siguen como una reafirmación de mujer y, según su tesis, como una reafirmación de mujer. Jinetéame, descálzame, túrbame, oh vengador de pensamientos, que de tus aguas emano, de tus aguas bebo, pecador sin sentido, hastiada del vicio y de la ironía del saber la conquista, es solo un triunfo efímero. Página 47. En Rosa Fálica, los anhelos y experiencias lúbricas, desde la voz del bello sexo, se han versificado, pero a la vez los poemas de Xu Yun llevan en su rítmica una especie de responso a la naturaleza como elementos de un paisaje exuberante como sus versos. Es curioso, lo erótico y lo exótico van de la mano. Pienso en las manchas de mi piel como bermejos mangos asomándose a la ventana, tratando de capturar el espacio vacío, la translúcida luna. Página 90. O un tiroteo de partículas y de estambres, un tiroteo de fluorescencia. En profundidad solemne, socavarme la gleba, esto es lo que justamente habíamos leído, Sí. hastiando la noche de aromas incendiados, dibujando gistes en los bordes de tu frente, resuellos organizan el concierto al ritmo del viento. Los versos están dotados de un erotismo, como hemos dicho, a veces lujurioso, y la poesía de Xu Yun tiene su origen en la simbolización de la vitalidad y también de lo sagrado, como lo han reseñado en su momento, sin que este sea de crudo erotismo, y es más bien un erotismo de altura, como la misma poeta lo ha calificado. Beso tu frente húmeda y en el crepúsculo de la noche me acerco a beber la danza orgásmica que se encrespa en la luna. Poesía pecaminosa, poesía traviesa, grave y triste a la vez, resuena por ratos a la vez en un confesionario desbocado. He gritado tu nombre en el desperdicio de la noche, ahuyentando monstruos de mi adolescencia, alzando mi falda estremecida de locura, bebiendo tu nombre imantado en astas cósmicas. Pero la justificancia de su título debe ser en parte, como es obvio, a un mundo botánico, un calidoscopio de semántica botánica de imágenes poderosas, ubérrimas imágenes. He bailado sobre la espina dorsal de la tierra y sus ojos me han tenido la pulpa de mi rostro girando torno en torno, han golpeado los floripondios que acompasan los desenvolvios de su mente.
La frase titular del poemario se cierra en lo fálico, pues en sus versos se ausculta un cuerpo, o son estos versos que auscultan el bajo vientre de un cuerpo deseoso, de un cuerpo femenino con imágenes dislocadas, o los sentidos se dislocan. Bajo el velo, tu cruel sonrisa biseleaba el contorno de mi pubis, orgía plástica envuelta en cartuchos rojos como el pan de cada día. No me imagino, otra cita más, otro verso más, no me imagino la revuelta ni los mares, los duros caminos. Cómo cogieras mi pómulo abriendo nuevos techos, no me imagino tendida frente a frente. Debe haber un pequeño error, contemplando tu organismo, más como me encajaras desde el hueso hasta las rótulas, mis caderas no cesan de oscilar tu nombre, revolcándome en María líquida con ansias de abarcar. Uno tiene la sensación de que el libro corre. Qué mejor que sus versos nos albodian en términos de negación del ortodoxo y la afirmación de la iconoclastía. En suma, un vergel de poemas a los que se le ha quitado el corsé. Los versos se han quitado el corsé de lo político y de lo correcto, de los convencionalismos, apelando a su, como decíamos antes, a su iconoclastía, radiografía, escaneo del cuerpo, imagen dislocada la siguiente. Oh hiedra que arañas mis entrañas, camino a la luna, rocas ojivales, lamiendo cristales. A modo de cierre, la voz poética es en sí una rosa fértil. Dime, ¿cómo es el azulejo cristal que emana tu voz cuando me amas? Dime, si las paredes rojas te abren una magnolia azul que se hierve. Dime, ¿qué debo hacer para amarte esta noche? La luna afirma sus cabellos sobre mis hombros. Muchas gracias. Muchas gracias a Marco Maduro por esta presentación. Y ahora vamos a escuchar las palabras de Katy Von de Gaitz. Así figura en su pasaporte, pero su nombre artístico o literario es Katy. Es mi nombre en chino, en realidad. Es mi nombre en chino. Déjame que te presente. Ah, disculpe. Con todos ustedes, Suyu. Un fuerte aplauso. Está colorado, su rostro. Señor querida, ¿me permites una licencia? ¿Qué Una licencia? pequeña... Tú sabes que hay presentaciones del libro que tienen el formato de entrevista y yo estaba tentada a hacer eso, pero al público, una sola preguntita. Sí. ¿Tú te sientes parte de la tradición de la poesía peruana del cuerpo? César Moro, Julia Ferrer, que es pionera de la poesía erótica, generación del 50, María Emilia Cornejo, generación del 70, Carmen Ollé. ¿Sientes que tu poesía erótica le ¿Tiene algo que debe? ver? No, absolutamente. Absolutamente, perfecto. Sí, Cuéntanos. sigue preguntando. No, ahora... Ay, mi teléfono se me olvidó. Sigue. Te quería grabar en vivo, Sí. pero no puedo. No, bueno, está muy bien la pregunta de Leda. En realidad, y con sinceridad y mucha transparencia, no creo, porque yo no me he dedicado a leer poesía femenina acá en el Perú, ni en ninguna parte del Perú, y tampoco en el mundo. Más he leído, cuando estaba en Francia, he leído a Rimbaud, a Paul Eluard, a Berlín, a Valéry, de los simbolistas. Y cuando estaba en el Colegio Roosevelt, pues a todos los clásicos, ¿no? Como Keats, Shakespeare, pero no sabe, William Blake, que es más desconocido porque su poesía realmente se clasifica más en lo místico. Y entonces, pues nada, no me preocupaba en absoluto leer a poesía escrita por mujeres, aunque Ramón me decía, ¿por qué no lees a Sor Juana Inés de la Cruz?
quería que leyese a santas, ¿no? Pero Santa Teresa. a Santa Teresa, pero yo no me siento santa para nada. Y no, pero no quiere decir que, a ver, para resumir yo siento que mi poesía, la clave de mi poesía es que yo lo he escrito sencillamente con mucha libertad y con mucha plenitud, sin pensar en tantas cosas como que yo me acabo de enterar a través de Leda Quintana, porque como he estudiado mediación de lectura y eso es su fuerte, me parece, y ya lo ha demostrado ahorita, ¿no? Yo he escrito lo que, o sea, en mí había una necesidad terrible de tener que plasmar mis vivencias. Entonces yo tenía esa necesidad terrible, que si yo no escribía me sentía que no iba a vivir, me sentía sofocarme. Entonces, junto a mi vivencia intensa o plena, pues eso es o sea, el fruto, la consecuencia de mi libro Rosa Fálica. Y bueno, los siguientes libros también tienen otra intensidad y no dejan de ser eróticos, pero ya digamos, no solamente está como tema principal el erotismo, sino también me interesa mucho el universo, los astros, la constelación de las estrellas, el medio ambiente me interesa muchísimo. En Alrisha, por ejemplo, hay un poema que se llama Urgencia, donde que habla o sea, tengo miedo que llegue el día donde que tanto talan los árboles, sobre todo en la Amazonía, que tengo miedo que algún día llegue que los pobres árboles, si es que tendrán una ramita verde retoñando, ¿no? Y eso me acongoja mucho porque sí soy sensible a la naturaleza. Y pónganse a pensar en Madre de Dios o el río Nanay, están contaminando el agua por extraer el oro. Entonces pueden enriquecerse así como el Inca Atahualpa, todo un cuarto lleno de oro, pero eso no se puede beber. O sea, que tengan diamante, platino, no sé qué piras o oro también, no lo van a poder beber y nos vamos a deshidratar. Quería hacerte una pregunta referente a Rosa Sí. Fálica, el proceso creador. Tú mencionas, en un momento mencionaste que tú escribías poesía de manera automática. Sí. ¿Podrías Sí. un poquito contarnos Claro. el caso de la experiencia de Rosa Fálica? Sí, antes de escribir Rosa Fálica, es muy fundamental mi experiencia de traductora. Cuando traduje Poisson Soluble o Pez Soluble, que es el manifiesto surrealista de André Breton, en 1924, yo traduje los 26 capítulos. Comencé a traducir, ¿por qué? Porque en un momento me dijo Jesús Cabel, que es ingeniero químico, pero que también es poeta, me dijo, oye, soy yo, me dice, ¿por qué no te pones a traducir Pez Soluble de André Breton? Yo tengo contactos con universidades en Venezuela, en aquellos tiempos Venezuela en otra situación, ¿no? Y bueno, francamente yo no hacía nada en mi vida más que escribir, traducir, inmiscuirme en la profundidad, en las diferentes profundidades de los lenguajes, o sea, francés, inglés en aquel entonces cuando estaba traduciendo Poisson Soluble. Después ya vino el alemán, pero después. Pero en el momento que estaba traduciendo Poisson Soluble o Pez Soluble, para mí era una experiencia francamente absolutamente riquísimo, una experiencia que yo me impregnaba de, ¿cómo puedo decir? A ver, de las figuras, de las alegorías, de las metáforas de André Breton cuando hizo su manifiesto surrealista, ¿no? Entonces, yo creo que le debo mucho al Pez Soluble y a mi decisión y no era una decisión como que decir tengo que hacerlo, sino que yo gozaba haciendo la traducción. Tanto es así que cuando yo veía, porque todos los días traducía, todos los días por la mañana traducía, pero cuando yo veía que mi traducción se iba finalizando,
comencé a preocuparme, porque después si se terminaba eso, yo a dónde me iba, ¿no? O sea, eso es la pura verdad. Entonces, acá hay dos cosas. Traducir Poisson soluble y mi constante búsqueda de lenguaje, con diccionarios, no digo que no, porque buscaba palabras quizás inexistentes en el idioma castellano, pero que en mi mente estaban que cabalgaban en la búsqueda, por darle traducción a una sensación. O sea, para mí, ¿cómo es que la poeta tiene escritura automática y escribe así a galope, ¿no? O sea, yo agarraba el lapicero y mientras que tenía la fiebre poética, yo tenía que escribir ese momento, porque si no escribía ese momento, se me iba y después no sé nada, o sea, no sé de qué se trataba. ¿En ese momento te encontrabas en Lima? Sí, en mi departamento de las orquídeas. 25 años más o menos. Sí, 25 años. Y, o sea, no, fue una escritura automática, pero, como quien decir, había un prerequisito, y un prerequisito nada sencillo, que era traducir del inglés al castellano, Poisson soluble, del francés al castellano para cotejar, ¿no? Para hacer una traducción más completa o más integral. Pero antes de Poisson soluble, yo también estaba que hurgaba dentro de mí diferentes versos, como lo que fue el poemario Malva. Y yo ya ni tengo ese poemario, porque sé que son solamente ¿cómo le puedo decir? Ciertos garabatos para mí, ¿no? O sea, Malva, lo he dejado en Sevilla con Palo del Barco, y a veces Palo me dice, acá todavía está tu Malva. Y yo, ¿qué voy a hacer con Malva ahorita? Es solamente un preludio. Pero después de Malva vino Espirales, y Espirales sí está en Arrisha, está como quiere decir, una constancia de que hubo un preludio antes de una escritura mayor, ¿no? O más seria. O sea, vino Malva, Espirales, después de Espirales me vine al Perú un tiempo y escribí Fragua Desnuda, y Fragua Desnuda era cercano a Rosa Fálica y también tenía cierto volumen, no sé cuántos poemas eran, pero tenía cierto volumen. Y yo lo dejaba reposar y lo volví a leer, porque sí, mis días realmente no había otra cosa que yo hacía más que escribir y buscar la expresión precisa. O sea, eso era mi vida. Y claro, cada 5 semanas tenía que hacer una entrevista a un artista plástico. O sea, yo entrevistaba, por ejemplo, a Cislo. Antes de Cislo entrevistaba a Adolfo Winternitz, el fundador de... Claro, el fundador de la Escuela de Bellas Artes en la Católica. Winternitz fue el maestro de Cislo, no sé, según las propias palabras de Winternitz. Me fui 2-3 veces a su taller en Rima, ¿no? Y bueno, entonces, como yo había estudiado Historia del Arte en la universidad, entonces tenía una base, una buena base. Y con esa base, más que me gusta escribir, entonces esas dos cosas se juntaron y comencé a hacer entrevistas a artistas plásticos. Y también entrevisté a Lika Mutal y todo. Una última pregunta, yo termino con pregunta. ¿Y cuál es la receptividad en una Lima ochentera una vez que sale y nace Rosa Fálica? Mira, recuerdo que la primera vez que me presenté en el público limeño, por así decirlo, o sea, el público que asistió a un había un ciclo de poesía femenina, que la INC en aquel entonces, había el Instituto Nacional de Cultura que estaba en la Casa de Pilatos, en la calle Ancash, ¿verdad? Y ahí me recibieron, estaba ahí Eliodoro Vargas Vicuña, el cuentista, de Ñahuín, y estaba ahí otro escritor, Marco, no me acuerdo.
no me acuerdo su nombre. Pero eran dos, ¿cómo? Marcos Yauqui. Sí, gracias. Exacto. Ellos dos, Marcos Yauri Montero y Leodoro Vargas Vicuña, me dijeron, bueno, porque era la primera vez que yo me asomaba al INC, bueno, decía, nadie me conocía en Lima, en Perú, apenas el padre Joaquín, bueno, porque me conocía ya, bueno, porque viví en Iquitos un tiempo, ¿no? Pero me decía Marcos Yauri Montero, y gracias por hacerme recordar el nombre, y Leodoro Vargas Vicuña me decían, bueno, usted tiene que tener algo publicado ya, pues como tener un antecedente, ¿no? Y a Dios gracias, yo venía de España y claro, Palo del Barco, que él fue, o sea, por culpa del Palo del Barco, que miró mi poemario creciente, que estaba escrito más en inglés que en castellano. Y según Palo del Barco me dice, tú eres peruana y cristiana y tus poemas en inglés tienen mucho más agilidad que en castellano. Entonces yo me dije, joder, pero ahora qué hago, ¿no? Sí, pues está con puros españoles en Sevilla, y ya pues todo, o sea, no quería quedarme con la espina, ¿no? Entonces dije, y como a mí me gusta enfrentar retos, siempre ha sido así mi carácter, dije, yo dije entre mí, ya está bien, soy yo, entonces, a ver, pues pruébate a ti misma, entre mí, yo conversando conmigo, pruébate a ti misma, a ver, ponte a escribir en castellano, pues a ver, seguro que le tienes que superar a Creciente, ¿no? Porque ahí escribía yo en inglés. Y entonces Palo del Barco, como quiso incentivarme también, publicó algunos poemas míos no era una revista, era era como un papel así muy grande, pero que era como un pliego, y se llamaba Pliego esa publicación. Me publicó ahí, después me sacó en otra revista literaria. Entonces ya tenía algo que mostrar, ¿no? A Dios gracias, todo se concatenó. Entonces ya pues le llevé las publicaciones que Palo del Barco me facilitó. Eso fue publicado en Sevilla y se lo llevé. Y ya dijeron, ya, entonces miraron el calendario. Yo te recuerdo eso con Marcos Yauri. Y me dijeron, ya, ¿qué tal el 5 de agosto del 81, creo que era? 5 de agosto del 81, me tocaba leer, me habían programado con Yolanda Westphalen, ¿no? Ya ella tenía un nombre. Bueno, como yo era una perfectísima desconocida, y así, era perfecta desconocida, Yolanda Westphalen dijo, bueno, no sé qué habrá dicho entre ella, pero, o sea, dentro de sí, pero ella ha dicho, no, yo soy mala de la garganta, no voy a leer, ni conozco quién será Suyun, pues, ¿no? Eso fue la reacción de Yolanda Westphalen. Pero esa decisión de Yolanda Westphalen a mí me recontra favoreció. ¿Por qué? Porque tuve el público para mí sola. Y en un poema para Ángela Rabines, que dice así, Ángela, tu sangre espiritual ha manchado mi piel. Bueno, a alguien de la audiencia, que no estaba lleno la sala, pero había gente. Un chico rompió a aplaudir. Algo le había tocado, ¿no? Alguna fibra. Y eso está, por ejemplo, Ángela, tu sangre espiritual ha manchado mi piel. Eso está en Espirales. Sí, ¿puedo interrumpirte? Sí, por supuesto. Yo iba a traer una cajita con algunos versos de Suyun. Eso lo he hecho en algunas presentaciones del libro para que el público dialogue con los versos del poeta, de la poeta que se está presentando, ¿no? Y luego pensaba agrupar en algunas palabras clave en tu poesía. Y una palabra clave en tu poesía es la sangre, ¿no? Entonces quería preguntarte por la sangre, ¿no? La sangre. Hay un poema breve que dice, ¿cómo es? Nadie ensangrienta mi lujuria más que el verbo. Es que esto es, nadie puede ensangrentar mi lujuria más que el propio verbo. Es maravilloso, otro arte poética, y veíamos la llave del primer poema, y hay más poemas sobre la sangre. Quería preguntarte sobre este símbolo
que como sabemos tiene una gran tradición religiosa, la sangre de Cristo, pero también en la literatura gótica tiene otro simbolismo, ¿no? En Blake, en todos estos autores tipo Novalis, ¿no? También hay otro Novalis, simbolismo. me encanta Novalis. A mí también. Sí. Entonces, ¿cómo es esto de la sangre? Porque también a mí me alude a las raíces, ¿no? Porque nos hermanan nuestros ancestros chinos, pero digo, o sea, ser china en el Perú, ¿qué significa eso? ¿Qué significa Ignacio López Cala ser charapa en el Perú, en Lima, ¿no? Amazónica, y encima no una amazónica, ¿no? Es una amazónica especial, con una sensibilidad especial, con una manera de ver el mundo especial. Y eso también lo vinculaba con la sangre. Pero cuéntanos tú sobre la sangre, o las sangres. No, la sangre, no las sangres. Ajá. Mira, la verdad, mira, quiero resumir esto para que quede claro de una vez, ¿no? Mi escritura nace de un paralelismo. Las fuertes sensaciones que yo pude vivir, experimentar, gozar, disfrutar, etcétera, etcétera. Las fuertes sensaciones han creado un paralelismo al mismo tiempo con el verbo. O sea, yo no podía sentir algo intenso sensorialmente en mi persona sin escribir, porque ni bien sentía algo, tenía que traducirlo al verbo. Es por eso que yo escribí así. O sea, la verdad que yo nunca pensé que iban a hacer una poética. Tú me dijiste ecopoética. Yo ni soñaba. Sinceramente yo ni soñaba. Yo sencillamente escribía porque tenía una grave necesidad de escribir y plasmar mis sensaciones, mis sensaciones táctiles, corporales. Eso, además, como yo le expliqué, bueno, eso fue en Iquitos, ¿no? Que para mí el amor y el amor sexual es algo muy sagrado. Y entonces, yo no podía jugar o tomar, tomar como una cosa ligera, no podía tomar a la ligera una cosa que para mí fundamentalmente era grave, en el sentido de que es sagrado, y porque eso me da, como quiere decir, el norte o la columna vertebral de mi existencia. O sea, realmente todo el tiempo eso era mi columna vertebral. O sea, no sé si se puede decir moralmente, pero sabemos que la estética está engarzada con una ética. Ya, pues por eso. Pero yo no pensaba tanto en sentido estético, sino que para mí era una tremenda necesidad. O sea, como yo sentía mucha libertad y vivía con libertad, pero con intensidad al mismo tiempo. Sí. Yo no podía ser intensa, libre, sin tener una columna vertebral, pues porque si no me iba al desvío, ¿no? O sea, Y tu columna vertebral es el verbo poético. no, de que el amor es sagrado. Esa es tu columna vertebral. Sí. Y hablando del amor y de otras formas del amor, a mí algo que me obsesiona en esta explosión de poesía peruana escrita por mujeres, ¿no? De diversidad, de calidad de voces, ¿no? Algo que me obsesiona es el tema de las familias poéticas, ¿no? De tradiciones dentro de la poesía peruana escrita por mujeres. En el coloquio de Clorinda Mato de Turner, se hace un ensayo sobre un tema académico, que ya es académico, que tiene que ver con la teoría de los afectos, y se explora literariamente el vínculo nutricio de Juana Manuela Gorriti y de Mercedes Cabello, y así de varias autoras del siglo XIX, ¿no?
Sabemos que Chamuca Granda se carteaba con Violeta Parra, inspirada en un amor frustrado de ella, escribe sobre Cardo y Ceniza. Y yo quería resaltar el vínculo de Sui Yun con una gran poeta que paradójicamente no es muy conocida, es de gran calidad, como Sui Yun, distinta también, pero no es tan conocida, no tiene los reflectores puestos sobre ella. Y es la maravillosa Sui Yun en diálogo con la maravillosa poeta peruana Enriqueta Belevan, ¿no? Que incluso aparece en Rosa Fálica aquí, ¿no? Nadie ha de descifrar tus signos, la puerta que abandonas, nadie puede medir el paso de tus ojos temblando cada noche, la bella caligrafía de tus sobres. ¿Quién podrá contemplarla? Eres en ti misma bajo las aguas que destellan. Le escribe Enriqueta Belevan a Sui Yun y Sui Yun le dedica un poema a Enriqueta Belevan y hace poco se ha difundido edición novenal, poemas de la Villa Pájaro Hornera, y Sui Yun ofrenda un poema a Sui Yun. Le comentaba eso a mi hermana Sui Yun, ¿no? Y yo quería saber sobre tu vínculo con Enriqueta Belevan y con otras poetas, vínculo vital, vínculo de lecturas, de amistad, de recomendaciones literarias. Con Enriqueta Belevan sí sostuve una amistad bastante sincera. Es que Enriqueta Belevan, no sé si todavía está ahí. Está viva, es la Emily Dickinson peruana, en su jardín y escribiendo una alta poesía. Fabi, ¿me puedes pasar la bolsa que tiene mi mamita, por favor? Sigue. Y no, una bolsa con libros. Sigue. No, yo estaba escribiendo versos de lo que después sería Rosa Fálica, pero sigue. Yo no tenía, digamos, un maestro, una persona que pudiese darme una opinión sincera. Oye, estoy escribiendo bien, o qué te parece. Y tengo que decir la verdad, Ketty Belevan fue una verdadera hermana en ese sentido, porque a veces yo escribía y claro, uno mismo no se puede juzgar. Entonces yo dejaba reposar el poema ahí, pero después de un tiempo llamaba por teléfono. Ese tiempo no había celular, llamaba por teléfono fijo a Enriqueta, y Enriqueta siempre muy paciente, recibía mis llamadas y tenía paciencia a escuchar, además porque ella vive sola, ¿no? Y como ella, tú en Santa Eulalia tantos años. muy bien, en Santa Eulalia, o también en el departamento de San Isidro. He vivido mucho tiempo sola, pero con muchas visitas también, o sea, no tan sola. No tan sola como Enriqueta. No tan sola, no para nada. Para nada. Y entonces, ese fue mi vínculo con Enriqueta. Pero yo, como tengo la sangre más agitada que Enriqueta, después me salí de las orquídeas, o sea, del departamento frente al parque, y me fui a vivir pues por Punta Hermosa un tiempo. Después de 5 meses en Punta Hermosa, después me fui a vivir por, no sé dónde, San Luis, creo, después por Jesús María. Oye, fui una trotamundo realmente. Y bueno, eso si responde a lo que tú me preguntas con Enriqueta Belevan. Sí, hubo una amistad, pero yo no frecuentaba a otras poetas. O sea, por ejemplo, Carmen Ollé para nada, porque además, bueno, Carmen Ollé y Enriqueta Belevan eran prácticamente rivales, ¿no? Porque de por medio estaba Verástegui. O sea que, claro, pues. Y entonces, mira, sí, el señor. Y entonces, por ejemplo, Carmen Ollé ha sonado mucho con su Noche de Adrenalina, pero yo estoy consciente que, bueno, mi mundo poético realmente no tiene nada que ver con lo de ella. El mío es otra altura para empezar, y la de ella, bueno, tiene otra dimensión seguro, ¿no? Yo no sé, que sus lectores la califiquen, yo no tengo por qué hablar.
Después Son grandes poetas distintas, ¿no? Ella es más política, más existencial. Después una amiga de Ketty Beleván, que era la Rosina Valcárcel, la hija de Gustavo Valcárcel, a quien yo traduje. Por ejemplo, a Rosina yo la conozco por Ketty Beleván, pero nunca, como la política no es mi tema, nunca hemos así compartido, dialogado, o sea, no. Suyun, querida, tú sabes de que hay contextos de recepción que a veces afectan la divulgación de un libro, y hay contextos de recepción que favorecen la circulación de un libro. Muchas lectoras feministas esperan con ansias esta nueva edición de Rosa Fálica. ¿Tú eres consciente de que hay un contexto de recepción actual feminista, pero ya no solo de feministas de ONGs, como en los 80, sino de feministas, de chicas veinteañeras, de secundaria, de mujeres de 30 años, 40 años, 50 años, 60 años, no solo las ONGistas que ahora son adultas mayores, sino jovencitas ávidas de leerte, ávidas de conocerte, y seguramente que habrán otras presentaciones donde seguramente que la sala estará llena de lectoras feministas, ¿no? ¿Tú eres consciente que ahora hay un contexto de recepción también muy favorable a tu libro? Y quería saber tu opinión sobre el feminismo. Bueno, si brotó el feminismo será una respuesta lógica al machismo, ¿no? Pero bueno, en mi casa éramos 5, mis padres tuvieron 5 hijos, habían 3 varones, una hermana y yo. Pero ¿cómo voy a sentir yo el feminismo o el machismo si mis padres, por X razones, me dieron a mí todo lo mejor? Bueno, no es que quiera... Es claro, es tu biografía. Claro, es mi biografía, es real. Entonces, ¿qué puedo decir? No he sentido, o sea, mis padres me mandaron al mejor colegio, a la universidad que yo deseaba. Siempre he querido, siempre he podido hacer lo que yo quise, lo que yo añoraba. También por tal con grado de confianza en mis padres que hasta me dieron un departamento ahí frente al parque, muy bien ubicado, y donde yo puedo desarrollar mi poética también. Ahora por eso del feminismo, bueno, yo respeto, ¿no? Pero sin que eso tenga que ver con que el feminismo dé licencia al lesbianismo, porque con eso, bueno, realmente para mí es muy degenerativo. Eso no sabía. Wow. No, para mí sí. Y bueno, si es que hay alguien que tenga esa patología o qué sé yo. Dios mío. No, yo no me sumo a eso. Para mí yo soy eso es bien interesante porque hay representaciones de amor erótico heterosexual, ¿no? Eso también es importante también decirlo, ¿no? No, es que eso viene de la filosofía china, del yin yang, que en el universo existe las fuerzas cósmicas yin y las fuerzas cósmicas yang, y es como el día y la noche. El día es yang, y está claro porque en chino yong-hee quiere decir luz solar, y yong-hee quiere decir luz solar, también quiere decir energía masculina. Yong-hee, he es energía, yong es masculino, y yin-hee quiere decir energía femenina. Bueno, a Dios gracias, sé algo de chino todavía, y entonces eso me ha ayudado a poder descifrar parte de la filosofía china, y creo que es importante. Entonces si hay una cosmovisión de un pueblo milenario que es la China, con el yin yang, ahora que ya estamos, bueno, despidiéndonos de este planeta, creo que se aparece el lesbianismo como algo
como quiere decir que hay más libertad. Eso para mí no es libertad, eso para mí es degeneración. Disculpen si alguien tiene su opinión contraria, pero esa es mi opinión. Claro, esa es tu opinión. Es mi opinión. Esa sí. es una opinión con la que seguro muchos no estamos de acuerdo. Seguro. Pero volvamos a Rosa Fálica y yo quería preguntarte si es que tú tuvieras que decir que, no sé, todos los poemas son tus hijos, pero hay algunos hijos más queridos. Si tú tuvieras claro. que leer un poema de Rosa Fálica a un colegio de estudiantes, no sé, de cualquier colegio, ¿no? De cualquier colegio de la selva, de la costa, de la sierra, ¿qué poema elegirías? De repente, mira, Y si nos lo puedes leer. claro, lo que pasa es que yo pienso de colegios, yo he seguido, primaria he seguido en Sagrado Corazón, donde que la madre directora venía pues con su palidez ya me ahuyentaba, ¿no? Entonces, es que es cierto. Pero esa palidez de la madre directora para mí era obvio, por más que yo tenía 9 años, para mí era obvio que no tenía ella orgasmo, ¿no? Entonces, estoy hablando así de sincera. Entonces, ya, pues entonces, ¿qué me va a mí conmocionar o para nada, pues no? Entonces, no, o sea, si voy a leer algo en un colegio En religioso, un colegio de secundaria. ¿Pero por qué tendría que ser un colegio? Aquí simplemente abierto, los lectores no lo deciden. leería Rosa Arqueada, creo que es un buen poema, Rosa Arqueada. Si por favor nos lo puedes leer. Después Suave como el viento, Tierno como la bruma, también es un buen poema. Y hay varios poemas. El único poema que a mí no me gusta y en mi poema es un poema que habla sobre la zorra, ¿no? Sí. Y, Es una fábula. pero, sí. fábula. Claro, yo lo siento, Fábula. Sí, tiene por el un tono chapicho. didáctico, fábula, El sí. chapicho. No, Chapicho, sí. Ah. Yo también Yo lo siento, escribí ese tono poema didáctico. porque un día no sé qué me Tono pasó, didáctico. me vi al espejo y no sé, yo me sentía transformada. Y a raíz de esa sensación de ser yo transformada, y me sentía yo azul a pesar de que, o sea, era mi imaginación más fuerte que la realidad. Eso es lo que pasa. Cuando yo digo, yo vivo entre el sueño y la realidad y a veces me confunde, realmente me confunde. Y entonces, bueno, ahí escribí La zorra. Pero he visto que varias lectoras tienen gran preferencia por ese poema que a mí no particularmente me gusta para nada, porque no veo que es algo sublime, no hay una mística, y encima hay la palabra caficho, que, o sea, pero a la gente le gusta. Entonces cuando yo decía, pero ¿por qué a la gente le gusta este poema? A mí no me gusta, pero es mi poema, bueno. Entonces, un chico, Manuel, que se propuso hacer su tesis sobre Rosa Fálica, conversando pues porque venía a visitarme, a ver mis libros y todo, y me decía, tú sabes lo que pasa, mijo, que en el Perú les gusta el morbo. Ya dije yo, bueno, pues si es así, ya pues me quedé callada, nomás, ¿qué iba a decir? Ya no sé qué otra pregunta. No lee el poema ya. Ya. Para ir Sí, porque si no, Termina. el editor Jaime Vázquez, Página 38 me parece. 38. No dice Rosa. No, Arqueada. sí, pero Suave como el viento también, quiero comenzar Ok. con eso. No sé dónde está. Peligrosa, ¿En el índice? Su madre. Suave como el viento. 40. 40, gracias. 40. A ver. Suave como el viento. Se escucha, ¿no? Sí, muy bien. Suave como el viento, tierno como la bruma. Te ajustas a mi vientre como un niño de seda, oh caracol empedernido. ¿Por qué navegas por mi vientre malherido? Las telarañas violan el sudor de las estrellas y en tu bello rostro se acrecienta el rubor del asombro. Pasmo y espasmo, condiciones inherentes a la vida, hogaza, arco, atmósfera y despunte, tejen la danza
de mis huesos yuxtapuestos y mi piel andanza de arlequín. Solicito al Señor de los sueños incendiar los botones que curen mi atmósfera y la protuberancia de mi ruedo. ¿Qué leo entonces ahora? Rosa arqueada. Rosa arqueada. 38. ¿Ah? 48. 38. 38. A pedido del público, yo leo lo que el público quiere. Ah, muy bien. Mire, esta es una metáfora muy transparente. Una rosa arqueada es la posición de una mujer cuando llega al éxtasis. Se podría decir, es una metáfora, una posible metáfora. Entonces, como siempre a la rosa lo tienen como algo místico, ¿no? Uh-huh. Puede ser místico, pero también tener otras vivencias. Rosa arqueada como el delirio de tu mente, como la inmensa curva de nuestros cuerpos soslayados. En profundidad solemne, socávame la gleba, hastiando la noche de aromas incendiados, dibujando gistes en los bordes de tu frente. Resuellos organizan el concierto a ritmo del viento. Rosa trepada por la sonoridad de tu aroma, encumbrando mi frente de oasis reflejados, apresando órganos clásicos a dos cuerpos. La perla, mi amor, se ovaliza de acuerdo a la temperatura. La gaviota glissons sur l'arc-en-ciel. Et voilà. No. Jaime, vamos a recoger los libros. Sí, pero después No, vamos a cerrar. No quería que diga la diferencia del primer poemario Rosa Fálica. Sí, sí. No es eso al inicio, ¿sí? Sí, eso es importante. Pero primero. Bueno, para aclarar esto, también para que se fundamente, ¿no? Porque el editor de Tierra Nueva, acá Jaime Vázquez, se decidió por hacer una segunda edición. Bueno, cuando me decidí editar este libro, eso, como ustedes sabrán, es como mi primer libro en Perú. Pero antes de este libro, yo publiqué en California, cuando estaba de estudiante, Creciente. Y eso está escrito en inglés con mucho más agilidad que en castellano. Pero, ¿qué pasó con Creciente? Yo estaba estudiando ahí en la Universidad California College of Arts and Crafts de Oakland, y yo me acuerdo que era mayo del 77. Entonces, por la nostalgia de mi mamá en el Día de la Madre, me vine a ver a mi mamá, me vine al Perú, o sea, a Iquitos. Y entonces 300 ejemplares de Creciente, de una caja, se los dejé en City Lights Bookstore, que es era, no sé si todavía es, de Ferlinghetti, que es como un poeta, sí, del Beatnik Generation, y era muy amigo de mi profesor Michael McClure. De la generación Beat. Sí, bueno. Claro. Entonces, yo dejé los 300 ejemplares en una caja recién salidos, y traje dos ejemplares para regalar a mis padres. Y dije, voy a dejar esta caja de poemarios y ya vuelvo, ¿no? Total que ya vuelvo, nunca sucedió que ya vuelvo. Porque después, en vez de regresar al California College, me fui a París. Y eso es lo que pasó. Entonces, ¿qué pasa? Ya, entonces, esto viene a origen de que me gano, o sea, saco mención honrosa de un concurso internacional de poesía, concurso de poesía Mairena en Puerto Rico. Y eso, porque Manuel Ruano, este poeta argentino, venía a mi casa a visitar y me decía, Cucutintín, me decía, chiquita, oye, mira, acá ha salido en Caballo Rojo
un anuncio de concurso de poesía. Tú no haces nada más que escribir poesía, me decía, entonces concursa, pues, como quiere decir, ya, pues, como quiere decir, dale una razón, ¿no? De que todo el tiempo estás escribiendo. Y yo me paraba en mi mesa de comedor. Tenía un pequeño espacio para mi plato de desayuno, ¿no? De todo lo demás estaba de papeles, con diccionarios, sinónimos, antónimos, qué sé yo. Y así era mi vida, pues. Entonces, me dice, mira, acá está, te dejo ese caballo rojo. Yo nunca compré caballo rojo, pues. Y ahí está, creo que el editor de Caballo Rojo por ahí. Entonces, ya pues como Manuel Ruano era un poeta ya con larga trayectoria, ¿no? Tenía no sé cuántos libros, como 20 libros, creo. Yo le hice caso, pues ya Manuel, le dije, déjanos acá y ya pues como yo hacía entrevistas a artistas plásticos y escribía poesía y después no hacía más que nada eso. Más que eso, nada. Entonces, concursé, en ese tiempo no había, ¿cómo se llama? Internet, las facilidades que hay hoy, ¿no? Una máquina de escribir con 2 duplicados y ya mandé algo más de 500 versos, ¿eh? Lo mandé y el último día para el concurso todavía, pero lo que valía era el sello en el sobre. Bueno, pues como ya mandé, yo dije, ya le hice caso a Manuel Ruano, ya hice lo que tenía que hacer, güey, para darle una razón de existencia. Ya pues fueron pasando los meses. ¿Cuáles son las diferencias sustanciales entre la primera y esta segunda edición? No, son los mismos versos, incluso en el mismo orden, ¿no? Okay. No. Y la diferencia sustancial es de que don Jaime, como editor y su grupo editorial, lo ha ordenado mejor. Sí, lo ha ordenado mejor. Tiene una carátula que a mí me parece muy preciosa. La carátula, claro, la elegí yo y es de Fortunato Mesa, un pintor plástico de Yurimaguas. Qué diferente a la portada de Goya, de la serie Sexo. No, a mí me dijeron, a mí mi familia me dijo esto, como quien decir esto es, mi familia pues, pensaba que era pornográfico, era. Es Goya. Ya, ok. ¿No? Bien, muchas gracias a Leda Quintana, a Marco Panduro y también por supuesto a Suyun, así que vamos a tomarnos unos minutos y conversar con todos los presentes, aprovechando que Suyun dice que está emborrachado. Ay, ¿para qué escuchas? Tierra Nueva Televisión, el primer canal cultural de la Amazonía peruana.